Vámonos de inmediato con los titulares que nos genera pues la jornada del día de ayer y que nos permiten iniciar este martes ya con tópicos, con temas centrales alrededor de los cuales gira la actualidad que va produciéndose a medida que avanzan las horas. El Ministerio del Interior y Policía advierte que seguirá cerrando centros de bebidas alcohólicas que no estén cumpliendo normativas de distintos tipos, de horario, de ubicación, del uso del espacio público, en una política que debe ser permanente y que deberá convertirse en costumbre. Esta es la idea de parte del Ministerio de Interior y Policía. Hablando de Interior y Policía, la policía cambió al comandante de la provincia de Azua tras el accidente donde hubo pues el fallecimiento de 7 personas. Hay operativos que el propio gobierno ha presentado y entre ellos lo anterior del Ministerio de Interior y Policía con respecto a ir corrigiendo este número de riesgos que se genera en diversos lugares de las carreteras. Se recuperaron muy terriblemente, ya con la penosa confirmación de las muertes de 2 niños que se ahogaron en el Yaque del Sur, en la región de Tamayo, y los cuerpos fueron recuperados obviamente más abajo. Ashley Marrero Dotel y Roinelli Dotel, 6 y 9 años tenían estos niños. Es una de estas informaciones que a uno les remueve, le sacude el alma. En el hogar de sus abuelos fueron velados. Y definitivamente, señores, hay que cuidar, hay que generar algún mecanismo, seguir tratando de exportar la crianza del control, del permiso, de la supervisión, incluso en nuestros entornos rurales donde antes a los niños se les dejaba vagar por kilómetros y kilómetros, a veces en la lejanía del hogar, a veces ocurría esto. Ya hasta la vida en esos lugares tiene que cambiar porque hay peligros inminentes. Cuando el peligro no está representado por un tercero, por un extraño, a veces hasta por un conocido que es un psicópata, luego el peligro puede estar representado por un elemento natural al cual los niños no van a tomar la mejor decisión si están solos. La cultura de supervisión, la cultura del permiso, la cultura del acompañamiento, de la supervisión, caramba, la necesitamos. Y esto no lo decimos para echar nada en cara, por Dios, de esta familia que ha tenido una doble pérdida terrible. Porque accidentes e incidentes ocurren en todas partes, sino para ir generando una cultura de prevención y tratar de evitar que este tipo de situaciones tan dolorosas se tenga que repetir. Según el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el 85% de las llamadas fraudulentas se está realizando desde las prisiones. Guido Gómez Mazara, el actual director ejecutivo precisamente de Indotel, promete reforzar las acciones para evitar que los reclusos sigan cometiendo este tipo de crímenes, este tipo de fraudes, todo tipo de tratativas, los famosos concursos, te ganaste esto, estoy aquí con un familiar tuyo que ha tenido un accidente, mándame tanto, transfiéreme tanto, los que se hacen pasar por una mujer hermosa y luego te generan, le ha pasado a mucha gente conocida, algún tipo de extorsión. Hay de todo en la viña del Señor y definitivamente ante esto había que tomar una serie de medidas y por qué no ver la voluntad institucional. Yo creo que es una muy buena señal por parte del Indotel y de su director para lograr que este tipo de situaciones pueda amainar al mínimo. ¿Cómo es posible que una persona que está en un régimen carcelario pues tenga la oportunidad de montar este tipo de infraestructuras, de tener todo tipo de accesos a fibra óptica, Starlink, a todo lo que necesitan para montar los call centers? La policía investiga la muerte de 2 personas bajo su custodia durante este fin de semana. Uno de ellos habría muerto a golpes, según se dice en un destacamento de San José de Ocoa, y el otro se habría suicidado. Esos suicidios que son siempre un poquito extraños, sospechosos, vamos a ver cuál es el caso, en un cuartel de Santiago. Lo primero es que todos los cuarteles deberían, señores, tener cámaras por todas partes, como ocurre en los precintos policiales de otros países. Hasta que no logremos entender que el propio cuerpo policial tendrá el mejor mecanismo de defensa para los que son buenos policías, para los que son inocentes de este tipo de situaciones, el día que haya ese apoyo y ese acompañamiento, pues no vamos a estar dando pasos importantes hacia la transparencia en el trabajo policial. No solamente las cámaras de los edificios y de los vehículos, la bodycam, y que la participación de cada policía pues quede señalada en un acta desde el arresto, pasando por la custodia y el seguimiento pues a las acciones que proceden a partir de que una persona es arrestada. Aquí el arresto hay que transparentizarlo, lograr que todas sus partes sean conocidas y que eso permita ejecutar acciones en buen derecho que puedan preservar las garantías necesarias, las mínimas necesarias para que se pueda procesar a cualquiera.
A nivel internacional, sigue Diosdado Cabello exigiendo el pago, dice él, de 350 millones de dólares supuestamente en petróleo. Cuando se investiga esto, se va a los pagos relacionados a Petrocaribe de hace años y se verá que había un remanente de cerca de 150 y pico de millones de dólares, no de 350, pero cómo pedirle que sepa matemáticas a este elemento, ¿no? Y donde esa parte, pues, que ese remanente, había una serie de situaciones que dificultaban ejecutar este pago dadas las sanciones que el sistema financiero pues tiene contra este país y contra obviamente los poderes que mandan desde esta autocracia. Ojalá pudiera encontrarse la manera, deberíamos mandárselos con los cubanos o con los rusos o con cualquier país intermediario y demostrarle al señor Diosdado Cabello, como muy bien se ha dicho, la República Dominicana no es rea del chantaje petrolero al que se supone. Esta gente cree que está viviendo, cree que estamos en 2011 o 2012 cuando su petróleo realmente tenía una huella geopolítica que precisamente también servía para esto, para el chantaje y para construir una especie de opinión en bloque en América Latina con respecto al régimen en ese entonces de Chávez, ahora de Nicolás Maduro. El gobierno venezolano advirtió a Anthony Blinken, dice que está pretendiendo anunciar un golpe de Estado, luego de que dijera que no se debe permitir que Nicolás Maduro y sus acompañantes se aferren al poder por la fuerza. Bukele declaró 3 días de duelo por las víctimas de un accidente aéreo ocurrido en El Salvador, una tragedia que ha puesto pues ese país, sin dudas, en términos del impacto de la noticia, lo ha paralizado. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que la muerte y destrucción en Gaza son las peores que ha visto y dijo que la ONU estará disponible para respaldar cualquier cese del fuego. De lo que la ONU nunca ha dicho nada es de la situación de los rehenes y del hecho que inició este conflicto en octubre 7 con 1.200 muertes de civiles israelíes. De esto Guterres no se ha enterado todavía. Tal vez el día que se entere pueda que diga algo y entienda obviamente a partir de ahí cuál es la cadena de hechos cronológicos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este lunes en Pekín con el presidente Xi Jinping, informó la agencia Xinhua, ni hablar de la importancia que tiene para cualquier país el mercado chino, la importancia que suele tener esas relaciones comerciales y además de la presencia también de la diáspora enorme que tiene China en diversos países del mundo, la apertura hacia el mercado europeo, hacia aspectos de la producción española, como son sus extraordinarios productos agroalimentarios, pero también su industria en otros aspectos. Definitivamente que es una relación siempre conveniente desde ese punto de vista, esencialmente de la mecánica económica. Hay que ver qué puede pues haber logrado el presidente de gobierno Sánchez a favor de su país, cuya situación económica es muy particular porque en términos macroeconómicos se saca pecho de diversos indicadores que claro está, han sido recuperados poco a poco tras la pandemia como muchos otros países del mundo, pero en una situación de poder adquisitivo, en una situación de deuda general, en una situación de problemas y de altos costos para los que intentan producir riqueza, sobre todo para los que intentan entrar al tejido productivo, donde les cuesta bastante por el dibujo que actualmente hay en ese país en términos de los costos. Bueno, tenemos entonces para este día de hoy, sería importante volver a compartir con todos ustedes en materia pues de lo que ocurre precisamente en nuestra cercanía, el tema de don Edmundo, y nos gustaría, atención, vamos a dar lectura a la carta, a la información que salía relacionada a Edmundo González y al comunicado que escribió y que compartió con sus seguidores. A mucha gente puede que no le haya gustado. Ayer en el comentario de algunos de nuestros compañeros dimos nuestro punto de vista, que hoy posiblemente pues vamos a compartirlo con un poquito más de detalle en esta parte de la entrada y que tiene que ver con esta carta donde llama al diálogo y donde expone una serie de razones y de temas que le harían haber tomado la decisión de marcharse a España, de buscar el asilo diplomático. La carta dice: queridos venezolanos, he decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igual agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Un paréntesis, esta Embajada de los Países Bajos o de Holanda es la que le acogió durante varios días tras la persecución que había programado y que había proclamado a los cuatro vientos
el régimen venezolano. Tal decisión, retomamos la carta, la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal. Esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento, solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido. Pienso ante todo en las personas privadas de libertad que me han apoyado. Su libertad es para mí de gran prioridad, una exigencia irrenunciable. Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo, y especialmente a mi familia. Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral y el de la plataforma unitaria por su trabajo y empeño. Muchas gracias, Edmundo González Urrutia, Madrid, 9 de septiembre de 2024. El día de ayer decíamos en un inciso de la participación de una de nuestras compañeras, específicamente Diolca Pérez en su comentario, que había que hacer una lectura distinta a la salida de otros, a la salida de Julio Borges, a la salida de Antonio Ledesma, a la salida de otros miembros de la política venezolana, a la salida de Leopoldo López, donde hay que pensar en varios matices para hacer esta comparación. Primero, la situación política que nos llevó a los comicios donde mucha gente confiaba que iba a poder, sobre la base de lo que los resultados fidedignos, los resultados que salían en las pantallas de los centros de votación, que salían en el propio sistema del CNE venezolano, antes de que, por supuesto, estos resultados fueran borrados y de la faz de la tierra, y se supone ahora, por decreto, que no existían, que no existieron nunca. Hay que tomar en cuenta que se llegó a esa circunstancia tras un impedimento, una vez más, antidemocrático, de impedir, de bloquear la candidatura de María Corina Machado. Una vez impedida su candidatura, se intentó entonces conseguir una figura en la cual se delegara ese protagonismo electoral. Se buscó a una señora, precisamente del entorno de la señora Corina Machado, a la que también se le colocaron diferentes bloqueos e imposibilidades de ser la candidata. Finalmente se llegó a Edmundo González, un hombre que, como decíamos el día de ayer, obedece a un perfil sumamente pacífico, que viene de ser un diplomático de larga data, de larga trayectoria. Comenzó su espacio, su trabajo dentro de el sector de política externa venezolana a principios de los años 80, gobierno de Jaime Lucinchi, luego el paso de primero Herrera Campins, luego Lucinchi, luego el retorno de Carlos Andrés Pérez, luego el proceso político que vino en lo adelante con Caldera y con el propio Hugo Chávez, y fue embajador de varios países, estuvo en El Salvador, estuvo en Argentina, precisamente con el paso de esos gobiernos. Decidió por diversas razones dar un paso al costado y mantenerse un tanto alejado de la actividad política por un tiempo prudente. A esa figura de bastante modestia y, si se quiere, incluso de un discurso para nada extremista, para nada violento, entonces se le colocó como candidato. Fue el depositario de ese liderazgo que nadie duda es el principal en términos del intento democrático que queda todavía dentro de Venezuela. La figura de Edmundo a sus 75 años presenta el riesgo natural de edad, de padecimientos, de la crueldad infinita que tiene un régimen que incluso pretende a un señor de esa edad apresarlo y someterlo a todos los vejámenes a los que han sido sometidos otros presos políticos. De manera que su salida tiene implícito este aspecto humanitario. Segundo, si es como se dice, si es como se ha dicho, si se puede probar o tener valor de verdad o valor testimonial de que la figura de José Luis Rodríguez Zapatero habría estado detrás de esa posibilidad de salida, entonces hay que juzgarlo también agregando el elemento de que Rodríguez Zapatero, una figura muy criticada, con razón por demás, por haber tenido el rol junto a otros expresidentes de endulzar el amargo de los resultados que ha tenido esta crisis y de tratar siempre de dar una cara maquillada a un régimen que ha sabido pagar muy bien
de una manera u otra a quienes le benefician, ya sea a través de empresas de terceros o cuartos, de testaferros o de otras figuras, además de que paga muy bien también otros favores, habría intentado de alguna manera lavar la participación de su figura, obteniendo este salvoconducto que había anunciado de manera oficial el régimen venezolano no iba a otorgar. Si usted coloca en Google o en Bing o en cualquier buscador salvoconducto Edmundo, le van a aparecer no solo los resultados actuales, y si usted los busca de hace unos días atrás o de unas semanas atrás, usted verá que se había negado a varios actores del régimen a que ese salvoconducto se le fuera otorgado. Parece que el cambio entre no otorgarlo y públicamente negarlo y entre finalmente otorgarlo, pues puede haber sido esa participación, puede haber sido ese arbitraje del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Un tanto para él, no lo dudo, pero al mismo tiempo está implícito un aspecto que pudiera ser también otro lavado de cara de la dictadura. Y es el hecho de que este salvoconducto tiene en esta comunicación algún tipo de concesión por parte del señor González de un discurso ciertamente de reconciliación, de bajar los niveles de enfrentamiento, donde aunque él reconoce el nivel de protagonismo político de la señora Corina Machado, de alguna manera da un paso atrás en el impacto, en el discurso de choque contra el gobierno de ese país. Desde España, el trabajo de González puede ser importante. La experiencia habiendo sido embajador, con conocimiento de cómo funcionan los organismos internacionales, con conocimiento de mucha gente que ha formado parte de estructuras multilaterales, pues puede ser sumamente útil. Otros que se marcharon, pues simplemente se dieron a la buena vida, dejaron de participar tras unos años de cualquier tipo de movimiento político que procurara llamar la atención sobre las condiciones de ese país, y luego pues pasaron simplemente a ir siendo absorbidos por su día a día, por la búsqueda tal vez de la supervivencia, no lo sé, pero no se les ha escuchado hace muchísimo tiempo, con la excepción de algunos que a través de sus redes sociales dan algunas declaraciones. Pudiera el señor Edmundo en este sentido ser distinto, hay que ver lo que él y su familia pues en lo adelante desean y lo que pudieran estar haciendo con este compromiso que ha asumido de seguir luchando por el restablecimiento de las libertades y las garantías democráticas en su país. Mientras tanto, dentro de Venezuela hay una lucha que, aunque debe seguir, tiene el mismo problema que las anteriores, un pueblo que debe sobrevivir y que dentro de cualquier circunstancia que tenga, y tiene una muy terrible de crisis económica, muy terrible de libertades, intentará cada día poner un pan sobre la mesa, así sea en las condiciones más precarias que puedan ser. Y esto tiende a absorber las energías que luego son necesarias para luchar en marchas, en concentraciones, en huelgas. Concentraciones, marchas y huelgas que a su vez tienen el enorme peligro del enfrentamiento violento con los cuerpos de fuerza del régimen, con el gran elemento de represión y la gran capacidad represiva y la desvergüenza represiva que por demás ha demostrado este régimen hace muchísimos años, no solamente ahora en estos últimos años, sino ya en décadas. De manera que esto es importante analizarlo, tiene matices, creo que habrá elementos que son distintos a otras salidas, que son distintos a otros momentos y que vuelve a hacer recaer el protagonismo sobre quién lo ha tenido siempre, sobre quien lo único que no pudo ser fue candidata porque se lo impedía el régimen, y no ha hecho sino darle mucho más fuerza moral para intentar convertirse en ese símbolo de la lucha por la libertad, en este caso la libertad política, la libertad personal, la libertad de divulgación del pensamiento, la libertad de asociación y la posibilidad, señores, de poder disentir con el que manda, con el que gobierna, sin que esto ponga en peligro la vida, la propiedad, el trabajo, la pertenencia a cualquier organización. Definitivamente que vendrán días aciagos, pero no dejará de ser un acercamiento más, un día menos para llegar al desenlace que algún día deberá tener felizmente el pueblo venezolano, los que están allá y los que están en todas partes del mundo, incluyendo aquí en la República Dominicana. Nosotros pausamos y cuando retornemos estaremos después de esta pausa iniciando junto a nuestros compañeros del Gobierno de la Mañana y la Z101 el recorrido por los comentarios de cada uno de los miembros de este panel. Nos vamos y volvemos en este martes. Llévatelo, Cundo. Es el